Mis queridos amigos y amigas, me da mucho gusto de estar con ustedes a través de la bondad de Telesur y CM y poder llegar hasta ustedes, particularmente con esta temática que ellos me han sugerido. Ellos me han sugerido una temática muy bonita que es precisamente la de Semana Santa. O sea, vibrar en plena sintonía con los acontecimientos que todo el mundo católico estamos celebrando de la Pasión y Pascua de Jesucristo nuestro Señor. Ante todo, pues, sabemos siempre que la Semana Santa empieza el Domingo de Ramos, un domingo en que nuestro Señor entra a Jerusalén. Él mismo eligió un borriquito, ¿verdad?, para entrar, como habían entrado otros profetas para hacer correlación con el profetismo, pero al mismo tiempo para dar a entender que el reinado de Cristo no es un reinado de poder. Eso es lo que tiene que quedar claro. Es un reinado humilde, es un reinado de sacrificio, es un reinado de ofrenda, es un reinado, por lo tanto, de negación de sí mismo para amar a los demás. La entrada a Jerusalén, pues, se vuelve apoteótica, ¿verdad?, porque lo reciben muchos, porque muchas personas, pues, se fueron sumando al pequeño cortejo con el que se había iniciado, y naturalmente, pues, decían, Hosana, Hosana, que al Hijo de David, Hosana el que viene en el nombre del Señor, y naturalmente, pues, todos aquellos gritos y el Cristo montado en el burrito entra triunfalmente a Jerusalén. Y por eso nosotros lo conmemoramos con el Domingo de Ramos, donde precisamente se bendicen las palmas, porque también muchos, como allá es fácil que haya muchas palmeras, tomaban precisamente palmas como para, pues, hacer un recibimiento jubiloso, alegre, entusiasta, apoteótico. Entonces, naturalmente que este es el inicio de la Semana Santa, un inicio muy festivo, aunque evidentemente que Cristo nuestro Señor no se deja, diríamos así, llevar, sino Él de una manera humilde, austera, sencilla, recibe todo ese homenaje y así quiso entrar a Jerusalén. Entonces, este es el primer momento sumamente importante de toda nuestra Semana Santa. Yo considero que el segundo momento, verdaderamente en el que quisiera, pues, fijarme, digo, porque hay muchos otros acontecimientos, pero es el momento del Jueves Santo. Pasamos al Jueves Santo porque el Jueves Santo se reúne Jesús con sus discípulos. Era la celebración de la Pascua de los judíos. Naturalmente que era una fiesta tradicional y todas las, diríamos, la praxis, la forma de llevar adelante, pues estaba ya normada. Entonces, pues Cristo sigue las normas, pero aprovecha ese momento extraordinario y maravilloso de la Pascua, jueves de la comida, de la cena, pues, en torno a la Pascua, aprovecha para la institución de la Eucaristía. Eso para nosotros, como católicos creyentes en Jesucristo, es sumamente importante, porque Cristo nos nutre, nos alimenta con dos panes: el pan de la palabra, que fue toda su predicación, y que afortunadamente la tenemos, pues, lo más posible compendiada en los evangelios y luego en los hechos de los apóstoles, y naturalmente se refleja en las cartas de los apóstoles, y al mismo tiempo nos da el pan de la Eucaristía. Entonces, pan de la palabra, que entra por los oídos, la pedagogía, la escuela de Cristo, llamémosle así, y pan de la Eucaristía, que es la celebración de la fiesta que Él tiene con sus discípulos, naturalmente en profunda vinculación
con las tradiciones judías, pero que al mismo tiempo establece esa nueva forma extraordinaria de presencia. Y ya les había dicho nuestro Señor: yo estaré con ustedes hasta el final del tiempo, hasta el final del tiempo. Y entonces nos deja su palabra en los evangelios y la Eucaristía en la iglesia, en el templo, sobre el altar. Pan de la palabra, pan de la Eucaristía. A mí me parece muy útil que se nos quede muy claramente cómo nos quiso nutrir nuestro Señor, ¿verdad?, en el seguimiento de su misión. Entonces, Cristo allí se manifiesta también en un discurso bellísimo que hace precisamente sobre el amor, la importancia de superar el egoísmo, de no estar nomás pensando en uno mismo, sino pensar en los demás, ayudar a los demás, ser solidarios con los demás, particularmente con los que más sufren, con los más necesitados, con los más abandonados, con los que tienen mayores dificultades que enfrentar en su vida. Y no se diga ahorita que estamos viviendo este tiempo de pandemia que ha supuesto, ¿verdad?, y comportado pues muchos sacrificios económicos para instituciones, para empresas, para personas, para, bueno, de todo han sufrido, ¿verdad?, muchas personas. Entonces ahorita pues nuestra más respetuosa consideración a todos los que han sufrido, ¿verdad?, a raíz de este periodo de pandemia que se ha extendido tanto. Por otra parte, después, nuestro Señor, después de ese momento solemnísimo, se va a hacer oración, y estando precisamente en oración, llega uno de sus 12 discípulos. Imagínense nomás, qué cosa más trágica para Cristo, que Judas, que había sido uno de los que habían oído su doctrina, uno de los que había visto su estilo de vida sumamente austero, porque Cristo no andaba en comilona, sumamente austero. Y luego los milagros que vio Judas como apóstol, que era uno de los 12. Entonces uno verdaderamente dice: ¿qué le pasó a Judas? Por 30 mugrosas monedas de plata, vender a Jesucristo. Bueno, es una desproporción, ¿verdad?, que no logra uno entender. ¿Cómo es posible que la vida de su maestro, que dejaba a todos atónitos, imagínense, cuando hace el gran milagro, que para mí pues es el más grande de todos, así desde el punto de vista de impacto, de resucitar a un muerto que tenía 3 días de enterrado, que fue su grandísimo amigo Lázaro? Es el milagro más estupendo que Cristo hace desde el punto de vista así de espectacularidad, ¿verdad? Resucitar a un muerto que tiene 3 días de estar enterrado. Y entonces imagínense qué cosa tan bella, ¿verdad? Y Judas lo entrega, y de pilón le da un beso precisamente para entregarlo. Y por eso Cristo, con grande tristeza, le dice: con un beso me entregas, ¿verdad? Como dando a entender totalmente lo contrario de lo que expresa un beso, que siempre es señal de cariño, de respeto, de afecto, ¿verdad? Y en cambio, pero bueno, pues así tuvo que pasar. Entonces Judas entrega al maestro, se lo llevan, ya se imaginan, atado, golpeado, ¿verdad? Y realmente después pues lo llevan delante del Sanedrín, y el Sanedrín, como lo que querían era matarlo, pero ellos no tenían autoridad para hacerlo, civilmente hablando, porque eran religiosos, ¿verdad? Entonces se lo mandan a Pilato, y Pilato pues verdaderamente le llaman muchos autores que es un juez inicuo. ¿Por qué es un juez inicuo? Porque reconoce la inocencia, por un lado, dice: no encuentro nada de malo en este hombre. O sea, él, la autoridad máxima civil, está diciendo que no encuentra nada de malo en ese hombre, y luego permite, primero lo manda a azotar, que no es poca cosa. Imagínense, eran 39 azotes. Imagínense lo que sufriría Cristo. Pero en segundo lugar, deja que se lo lleven para crucificarlo, ¿verdad?
Entonces, realmente Pilatos, como pasó a la historia, era juez inicuo, porque reconoce por un lado la inocencia, no encuentro nada en este hombre, y por otro deja no solamente que lo azoten, que se burlen de él, que lo vistan de rey, con un manto ahí color púrpura, lleno de salivazos y de bofetadas y de burlas y de todo eso, sino que además lo llevan y lo crucifican, ¿verdad? O sea, matarlo. Entonces, por eso pasa a la historia, ¿verdad? Trágicamente, ¿verdad? Como juez inicuo. Juzgó inocente y permitió que mataran al inocente. Más iniquidades en un juez, que lo dijo además públicamente, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, de allí, digamos, nos damos cuenta de que prenden a Cristo, empieza todo el drama de Cristo después de aquel momento tan maravilloso de la última cena que había tenido, donde quiso quedarse en medio de nosotros, con nosotros, para acompañar nuestra vida y para, repito, servir de pan de la palabra y pan de la Eucaristía. Y ahora, pues ahí se lo llevan, empujones, golpes, bofetadas, burlas, de todo hacen sufrir a Cristo nuestro Señor. Entonces, naturalmente, pues es un momento dificilísimo para Cristo, un momento pesadísimo por todo lo que significa, ¿verdad? El vilipendio, ¿verdad? El desprecio, el odio que se había concentrado en aquellos contra la figura de Cristo, ¿verdad? Y bueno, pues paciencia. Y ya Cristo pues es entregado a las autoridades, porque realmente Caifás, que era el que decía que había escuchado la blasfemia, porque Cristo les dice, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Entonces le alegan, ¿cómo es posible? Duraron 46 años para hacer este templo y tú dices que lo vas a destruir. Pero como dice el autor, Cristo hablaba del templo de su cuerpo, que al 3er día resucitaría, no del templo físico de Jerusalén, que debo de decirles, con todo el respeto que me merece la religión judía, poco tiempo después llegó una invasión y arrasaron con el templo. Ahora lo único que queda es el muro de las lamentaciones, ¿verdad? De aquel templo que habían durado 46 años. Ahora es lo único que queda, el muro de las lamentaciones. Yo he estado presente en ese muro, ¿verdad? Con todo el respeto que merece, porque va muchísima gente, el Santo Padre también, algunos de los papas que fueron allá han estado allí. Entonces, les digo, viene pues todo el drama tremendo de Cristo que es llevado al Calvario, ¿verdad? Cristo que, diríamos, vive esa experiencia dolorosísima de que aquellos mismos que el domingo le gritaban, Hosana al Hijo de David, Hosana al Hijo de David, después están gritando naturalmente el grupo, como decimos nosotros aquí, pues, ¿verdad? De pagados de los sumos sacerdotes y de todo ese grupo que era los que estaban en contra de Cristo, pues todos sus achichincles, como decimos popularmente hablando, ¿verdad? Naturalmente estaban gritando pues lo que aquellos querían que gritaran, crucifícale, crucifícale, a pesar de que Pilatos estaba reconociendo la inocencia de Jesús. Entonces, realmente así empieza, como quien dice, la parte de la pasión de nuestro Señor, ¿verdad? La pasión de nuestro Señor, que es algo sumamente doloroso. En primer lugar, ¿verdad? Porque imagínense qué noche pasaría de la noche del jueves al Viernes Santo. ¿Qué noche? Pues digo, bueno. Después, con los azotes que le mandó dar Pilatos. Imagínense, 39 azotes deben haber sido pavorosos, porque además ustedes saben que los que hacían ese oficio tenían odio contra ese pueblo, ¿verdad? Porque eran precisamente romanos. Entonces, mientras más le daban, pues más contentos se ponían, porque la cosa era acabar con ellos, ¿verdad? Como sucede siempre con los que están al frente del poder que se ha tomado a través de la fuerza, ¿verdad? Que entonces cuando cae alguien, tratan de hacerlo pedazos, porque
se concretiza todo el odio, toda la maldad que está, como quien dice, reprimida en los corazones en contra de los indefensos o en contra de las personas representativas del pueblo oprimido, del pueblo subyugado, del pueblo invadido, y que era lo que hacía el Imperio Romano, ¿verdad? Entonces, realmente nuestro Señor al principio querían que cargara la cruz, ven que yo creo que era imposible, entonces le piden a Simón que le ayude, y Simón pues ayuda a nuestro Señor a cargar la cruz. Dentro de ese recorrido, ya de por sí flagelado, escupido, burlado de Pilón, precisamente para burlarse de que era el rey de los judíos, le pusieron una corona de espinas. Imagínense lo que eso significa, tener una corona de espinas, que además con cañas le hacían que se le encajaran las espinas. Así que imagínense cómo habrá estado el rostro de Jesucristo entre el sudor, entre el sufrimiento, entre los escupitajos, entre las bofetadas. Bueno, digo, un desastre de ese pobre rostro, ¿verdad? Por eso en el camino de la cruz ha quedado una historia que causa mucha impresión, y es aquella buena mujer que se acerca con un lienzo, y se acercó precisamente a limpiarle un poquito su cara, ¿verdad? Porque veía cómo iba, ¿verdad?, de escupidas, de sangre, de sudor, de todo el sufrimiento acumulado. Y entonces pues queda, ¿verdad?, como ese divino rostro, ¿verdad?, que quedó impreso como un regalo de Cristo a la caridad de aquella mujer. Se encontró también a otras mujeres, entre ellas obviamente a su madre. Imagínense cómo estaría la Santísima Virgen como buena mamá, ¿verdad? Toda mamá sufre, bueno, el doble de lo que está sufriendo el hijo, moralmente hablando, porque toda mamá pues llevó a su hijo 9 meses en su vientre. Entonces, eres carne de mi carne, ¿verdad? Eres sangre de mi sangre, ¿verdad? Si te llevé yo conmigo en mi vientre, puede decir cualquier mamá, ¿verdad? Entonces, imagínense el dolor de la Virgen, naturalmente junto con aquellas otras mujeres que apreciaban la predicación de Cristo, que querían a Cristo, que sus amigas, a mí me gusta mucho hablar de las amigas, porque a veces no se habla más que de los apóstoles, que obviamente era su grupo de confianza y que eran puros varones. Es cierto, y eso es la realidad como Cristo quiso fundar la iglesia. Pero luego Cristo tuvo muy buenas amigas. Sus más excelentes amigas eran Marta y María, hermanas de Lázaro. Y por eso se reservó para Lázaro el milagro más espectacular, ¿verdad? El milagro más imponente, eso de, ¿verdad? Yo siempre pienso, eso de ir a resucitar a uno que tiene 3 días de enterrado. Imagínense nomás nosotros que sabemos ahora lo que es el proceso de descomposición celular de un cadáver, y pensar que Cristo llega y le dice, sal fuera, Lázaro, y vente y te repones a tu vida normal. Entonces ese milagro, el más espectacular, lo hizo precisamente con ese gran amigo que era Lázaro, pero sus 2 amigas, Marta y María, eran 2 hermanas muy amigas de Cristo. Y a mí me gusta mucho subrayarlo para que no nomás digan, es que solamente tuvo amigos, sí, y muy buenos, que fueron sus apóstoles, pero también tuvo amigas que lo quisieron mucho, y mucho, requete mucho, como dicen en mi tierra la gente sencilla, requete mucho, ¿verdad? Entonces, les digo, Cristo, ¿verdad?, va por el camino, se encuentra con aquellas mujeres, aquella mujer que el sudario se lo pone precisamente en su rostro para pues siquiera aliviarle un poquito, ¿verdad? Un poquito toda aquella, y así camina hasta la cruz y llega allá y pues naturalmente lo crucifica. Yo no sé si ustedes han visto, yo he visto los clavos que ponían, bueno, no les miento, eran de este tamaño, eran porque tenían que traspasar, ¿verdad? Aquí, imagínense aquí, no, muchas veces se pinta aquí, pero aquí no resiste el peso del cuerpo humano, aquí sí resiste. Entonces era mucho más doloroso. Y eran unos clavos de este vuelo, para que pasaran también la madera, porque si no, pues ¿cómo? Tenían que precisamente penetrar toda la madera
para que sostuvieran al cuerpo, porque imagínense lo que es sostener un cuerpo de 60, 70 kilos, pendiente y totalmente flácido, pues si no están unos clavotes bien fuertes, pues se desprende, se cae, ¿verdad? Entonces así clavan a Cristo, es ascendido, y precisamente el castigo más vilipendioso, el castigo que se daba solamente a los esclavos, el castigo que era para la gente más malvada, es el que le dan a Cristo, que es la crucifixión. Entonces verdaderamente es un contraste, ¿verdad? Es decir, ¿cómo es posible que Cristo, cuando vemos su vida de predicación, cuando vemos su vida de milagros, cuando vemos su vida de enseñanzas, cuando vemos su vida de perdón y de misericordia, y que haya muerto de esa manera? Pero bueno, así era el designio de Dios Padre. Entonces Cristo está clavado en la cruz. Allí mismo Cristo hace algunas expresiones, ¿verdad? Esa expresión de dolor, ¿verdad? Señor, Eloí, Eloí, lema sabactani, ¿verdad? Expresión de dolor, ¿verdad? Expresión de esa soledad pavorosa de la cruz. Los mismos dos ladrones primero empiezan a fastidiarlo, a burlarse de él, pero después uno de ellos reacciona y ya le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Cristo dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ese que le llamamos buen ladrón es precisamente el que, en lugar de ofender a Cristo, le pide un recuerdo en su corazón de que estaba precisamente siendo ofrecido a todo el mundo como víctima saludable, víctima ofrenda, ¿verdad? Por eso llamamos ofrendas cuando vamos ante el altar, porque así fue la ofrenda de Cristo en la cruz. Entonces Cristo pues expira en la cruz, que es una ventaja, porque así cuando ya llegaron los que venían, como quien dice, a comprobar que había sido llevada a cabo la crucifixión, ¿verdad? Lo encontraron muerto. Entonces a los otros, ¿verdad?, los mataban, y a Cristo ya nomás le pusieron una lanzada en el corazón, como una especie de, diríamos a la moderna, tiro de gracia, para estar absolutamente seguros de que estaba bien muerto, y era la condición para bajarlos de la cruz. O sea, para bajarlos de la cruz tenían que estar muertos los que habían sido ejecutados. Entonces así lo pueden bajar de la cruz y lo llevan al sepulcro. El sepulcro, ahí se portó muy bien José de Arimatea y Nicodemo, porque en primer lugar piden el cuerpo a Pilatos, José de Arimatea, y luego Nicodemo compra una sábana y juntos lo llevan al sepulcro, y las mujeres fueron siguiendo discretamente, pero se dieron muy bien cuenta en dónde habían depositado el cadáver de Jesucristo. Y eso, pues así termina el drama de la pasión, y luego viene pues naturalmente la parte más hermosa, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? O sea, Cristo al tercer día resucita. Cuando van las mujeres, pues se encuentran, ¿verdad?, que ya no estaba el cadáver, ya nomás estaban las sábanas dobladas, bien organizaditas, o sea, como que no fue una cosa violenta, sino fue una cosa ordenada, y Cristo había resucitado. La piedra, que era enorme, había sido removida. Entonces las mujeres van a avisarle precisamente a Pedro y a Juan. Estos dos corren y llegan a ver lo mismo, pero ya Cristo se había aparecido a María para decirle, ¿verdad?, que como recompensarle la fidelidad de su amor, ¿verdad?, de buena amiga que había sido, ¿verdad? Y luego también se le aparece a Pedro y a Juan. De manera que es el domingo de la alegría, del triunfo, del gozo de Cristo nuestro Señor para todos los siglos, ¿verdad? Ahorita imagínense, estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Estamos celebrando a 21 siglos de distancia el triunfo, de la victoria de Jesucristo nuestro Señor, después de haber pasado por la tragedia pavorosa de la cruz. Entonces yo creo que eso es muy bueno, y agradezco mucho que precisamente me dan oportunidad de hacer pues este comentario un poquito complexivo de la Semana Santa. Ojalá que les sea de utilidad, pero pues sobre todo, ¿verdad?, lo que nos interesa es que Cristo sea conocido, ¿verdad?, cada vez más,
Cristo sea comprendido cada vez más, Cristo sea amado. De hecho, los autores todos, aunque no lo dice el Evangelio, todos dicen que a la primera que seguramente se le apareció fue a su madre, ¿verdad? Y eso lo comprendió uno perfectamente. Pero es una cosa íntima que Cristo se aparece a su madre, haciéndole comprender, mira, ya he resucitado conforme lo que había yo predicho, ya estoy de nuevo circulando en la vida ordinaria, ya pasó toda esta tragedia pavorosa, que imagínense cómo quedaría la Santísima Virgen María de arrasada psicológica y emotivamente con todo el sufrimiento, porque no solamente fue la muerte de por sí pues ya nos causa una gran impresión, pero el sufrimiento, eso es lo que hace, ¿verdad?, una cosa pavorosa, y eso es lo que sufrió la Virgen María. Entonces por eso dicen, a la primera que se aparece es a María, pero eso es obvio porque es su madre. Ya después se aparece a las mujeres, se aparece a los discípulos, y luego ya pues a muchos otros más, ¿verdad?, entre ellos los de Emaús, que los de Emaús al principio no entendían, y ya cuando camina con ellos y sobre todo se queda a tomar un poco de cena con ellos, reconocen que aquel que les estaba explicando las Sagradas Escrituras era precisamente Jesucristo. Pues entonces nos unimos pues al gozo, a la alegría, al triunfo de Jesucristo nuestro Señor, que para nosotros como creyentes cristianos es algo muy hermoso. Yo agradezco mucho a este canal, ¿verdad? ICM, que nos están haciendo favor de permitirnos llegar hasta ustedes y así comunicar la alegría, el triunfo, el gozo de la realización de Cristo, que a 21 siglos de distancia estamos conmemorando con grande alegría, con grande emoción, y ojalá que esta fortaleza interior les diga dando fortaleza a los, según me dicen las estadísticas, más de 1.350 millones de católicos que somos guiados por el Papa Francisco y que en este momento, afortunadamente, pertenecemos a la Iglesia Católica. Porque los cristianos, si sumamos los hermanos protestantes y los hermanos ortodoxos, pasamos de 2.000 millones. Pero católicos, 1.350 millones que somos guiados por el Papa Francisco. Así es que en la alegría de la resurrección, mi gratitud a los que nos ofrecieron este servicio, y para todos ustedes mi cariño, mi afecto y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes.